Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, yo soy la doctora María José Buenfil Trejo, soy oncóloga médica y el día de hoy les voy a hablar sobre cáncer testicular. Bueno, el cáncer testicular es la neoplasia más común que se puede presentar en adultos jóvenes, en hombres, pero a pesar de que es muy común, únicamente va a representar el 1% de todos los tumores sólidos que se llegan a presentar en los hombres. Tiene una incidencia entre los 14 y los 44 años, aunque tenemos dos picos en donde se puede llegar a presentar más, que sería entre los 25 y los 29 años o los 35 a los 39 años. Es muy raro que se presente en ambos testículos al mismo tiempo, pero bueno, también hay casos entre un 2 a un 4%. Bueno, ¿qué factores de riesgo podemos tener para desarrollar esta enfermedad? Pues de las principales serían antecedentes de padres o, del padre o algún hermano que haya tenido este tipo de tumores, antecedentes personales o del paciente de criptorquidia. Esto es un defecto congénito, o sea que ya nacemos con eso, en donde alguno de los dos testículos o ambos no están en la bolsa escrotal al momento del nacimiento. Otra alteración también que sería como congénita podría ser la hipospadia, que sería alteraciones en la localización de la uretra. También otro factor de riesgo puede ser ya haber presentado previamente un tumor a nivel testicular y también síndromes genéticos como Klinefelter, que son alteraciones ya en los cromosomas, pues esto ya sería como de cada individuo. ¿Cómo podemos nosotros presentar este tipo de cáncer? Pues principalmente es una tumoración a nivel de testículo, puede ser con mucho dolor o simplemente una masa testicular que no duele, pero esta va a ir incrementando de tamaño conforme va pasando el tiempo. Hay veces que sí, el crecimiento es más rápido. Los hombres también pueden llegar a presentar ginecomastia, que eso es aumento de la glándula mamaria pues en los hombres. Y ya si hay alguna otra sintomatología, por ejemplo, tos o ganglios, ya sería que la enfermedad pues está creciendo no solo a nivel testicular, sino también en otras partes del cuerpo. Tenemos tres tipos principales de cáncer de testículo. El más común sería de células germinales, que este es hasta el 95% de presentación, y hay otros dos que ya son 5%, es poco, que sería del subtipo estromal o de los cordones sexuales. Y bueno, nosotros al momento de diagnosticar o de tener una masa a nivel testicular, ¿qué es lo que tenemos que hacer como oncólogos o como primer contacto? Pues hay que hacer una historia clínica, hay que interrogar muy bien al paciente sobre sus antecedentes personales, de la familia, para saber si hay factores de riesgo que puedan presentarlo. También hay que hacer un examen físico completo para ver si no hay crecimientos ganglionares o alguna otra lesión en alguna otra parte del cuerpo. Siempre como estudio de imagen inicial hay que pedir un ultrasonido testicular para ver las características de esa lesión, si está intra o extra testicular, y ver si no encontramos también ganglios linfáticos regionales. Como parte de la estadificación siempre también se tiene que hacer una tomografía. Usualmente la hacemos de abdomen y de pelvis, y ya si encontramos alguna alteración o ya metástasis en estas imágenes, pues también haríamos una tomografía de tórax. El PET en este caso o de manera inicial no se solicita, normalmente lo usamos posterior para ver cómo van respondiendo a los tratamientos que vamos a utilizar, en este caso serían como quimioterapia o radioterapia. Y bueno, aparte de esto, siempre hay que pedir estudios del laboratorio para revisar que los pacientes están en condiciones óptimas en caso de que se requiera iniciar un tratamiento. Y como estudios generales como biometría hemática, una química sanguínea, hay que pedir pruebas de funcionamiento hepático para ver que todo está en condiciones óptimas, como lo mencioné. Y a esto siempre hay que pedirle algo que se llama marcadores tumorales. Son sustancias que se secretan principalmente por los tumores, y estos se deben de solicitar de 7 a 10 días posterior a la cirugía que se realice. ¿Por qué? Porque 7 días es lo que más o menos tarda en nuestro cuerpo en expulsarlos de manera natural. Entonces, si se piden antes, entonces tendríamos ahí elevaciones que no concuerdan con el resultado que debemos de tener, y entonces podemos dar un sobretratamiento que pues no es necesario. Una vez que tenemos todo esto,
tanto los estudios de imagen como los laboratorios, sobre todo los marcadores tumorales, nosotros estadificamos a los pacientes. Hay que ver la localización del tumor y hasta si únicamente es de manera local o si ya tenemos extensión hacia el retroperitoneo o hacia los pulmones. Bueno, una vez teniendo entonces todo esto, lo primero que se tiene que hacer o el tratamiento inicial siempre va a ser cirugía. Hay que hacer una orquiectomía, que esto es quitar de manera quirúrgica o con cirugía el testículo para pues erradicar totalmente la enfermedad. Ya posterior a esto, sí, nosotros revisamos la pieza o bueno, se manda a patología, nos mandan el resultado y una vez teniendo esto, ya nosotros también podemos revisar si se necesita algún tratamiento complementario, ya sea con quimioterapia o con radioterapia. Si el tumor encontramos que únicamente está de manera localizada, que está en el testículo, pues entonces lo que tendremos que hacer es ver si hay factores de riesgo de enfermedad oculta para ver si se requiere algún tratamiento con quimioterapia. Aquí pueden ir desde un ciclo de tratamiento hasta 3 ciclos de tratamiento. Ya si es un poco más avanzada la enfermedad y no únicamente está en el testículo, ya tenemos en algunos ganglios, en la panza o a nivel pulmonar, pues ahí ya estaríamos hablando de tratamientos un poquito más largos que serían con quimioterapia, aproximadamente 3 o 4 ciclos de tratamiento, que posterior a eso vigilaríamos a los pacientes con una tomografía y con marcadores tumorales. Lo principal es hacerlo los primeros 2 años para ver que la enfermedad no regrese y si regresa pues siempre agarrarla en una enfermedad temprana y que se pueda dar algún otro tratamiento de rescate. En estos pacientes también siempre es muy importante comentarles el riesgo de infertilidad que tiene porque pues como lo mencioné previamente son pacientes jóvenes que a lo mejor aún todavía no han tenido hijos y que lo desean posterior. Entonces, sí hay que mencionarles que hay un riesgo de infertilidad, siempre se mandan a clínicas. Entonces, se envían a clínica de fertilidad. Pero bueno, los estudios que han salido sobre este tema sería que se recupera la fertilidad de 1 a 4 años posterior al tratamiento. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que esta información les haya sido de ayuda y ante cualquier duda o síntoma que tengan, siempre es importante acudir con un especialista para que sea valorado y que la enfermedad siempre esté en etapas tempranas y se puedan ofertar tratamientos curativos. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.